Buenos días, soy la licenciada Sofía González Martínez y estoy impartiendo la materia de Teoría General del Estado. En esta ocasión vamos a retomar el tema 3, desarrollo de la teoría política a partir de sus elementos, pero retomando a partir del tema 3.4, hablando de las cualidades esenciales del Estado. Hablando de las consideraciones generales, el Estado posee determinados atributos que le son propios a causa de la unidad que presenta. Estos rasgos que lo caracterizan no son accidentales, sino que corresponden a su esencia, pues sin ellos no se puede concebir una comunidad política con miras hacia el fin público. Dentro de los caracteres esenciales del Estado encontramos su personalidad, la soberanía y la sumisión al derecho. Hablando de la personalidad del Estado, el Estado tiene una unidad propia y una función específica que hacen de él una persona jurídica. La persona natural y la persona jurídica es sujeto o persona todo ente capaz de tener facultades y deberes. Las personas jurídicas han sido clasificadas en dos grupos: personas naturales o personas físicas de existencia visible y las personas morales de existencia ideal. ¿Qué quiere decir esto? Hablamos entonces que las personas naturales son los seres humanos en general, los seres pensantes, los seres provistos de inteligencia y razón, de voluntad y sentimiento, concebidos por seres de su especie. Su existencia abarca del nacimiento hasta la muerte biológica. Sin embargo, el propio derecho toma en cuenta el concebido y todavía el no nacido. La persona natural es también sujeto jurídico individual. Es el hombre en cuanto tiene obligaciones y derechos. Es decir, una persona natural, una persona física es aquella que podemos ver, que posee inteligencia y razón, que tiene voluntad y sentimientos y que está dentro es decir, que tiene vida y abarca hasta la muerte biológica. Las personas jurídicas son atribuidas al individuo que se apoya o se fundamenta precisamente en aquellas dimensiones que tienen un fin común con las demás. Hablando así, que son asociaciones o instituciones formadas para la concesión de un fin y reconocidas por la ordenación jurídica como personas de derecho. Las personas morales o jurídicas son creaciones de derecho. En ellas se acerca la presencia de los seres humanos que se reúnen para realizar determinados fines de carácter más o menos permanente y que destinan un conjunto de bienes muebles o inmuebles para realizarlos. Entonces, la intervención del Estado se origina un nuevo sujeto de derecho que resulta centro de una serie de relaciones jurídicas. ¿Qué quiere decir esto? Entonces, las personas jurídicas sería una asociación más o menos numerosa de individuos. El fin a cuyo logro se encuentran destinados de acuerdo con el índole de este fin, se pueden clasificar las personas jurídicas en corporaciones, asociaciones y fundaciones. ¿De acuerdo? Entonces, hablando de forma más coloquial, decimos que todas las personas jurídicas es un conjunto de individuos que van hacia un mismo fin. Es decir, deben conformar una corporación, una asociación o una fundación que tengan un mismo fin. ¿De acuerdo? Hablando entonces que una corporación es una persona jurídica que está sujeta a obligaciones ante la ley y que es creada por una o más personas físicas para un determinado fin. En todo caso, una corporación es una, entidad conformada por personas, compañías
u otras personas jurídicas pudiendo tomar la forma de una empresa, organización no gubernamental, sindicato, gremio u otra asociación. Los propietarios de la corporación, que son los accionistas, suelen delegar la gestión a otras personas que conforman un directorio. A quienes toman las decisiones sobre la corporación no son los dueños, sino los gerentes. Cuanto más grande es la sociedad, más común es esta figura. Cabe señalar además que una corporación puede disolverse por decisión de los accionistas o por el orden legal. Esto último sucede, por ejemplo, cuando una entidad financiera no cumple con los niveles de solvencia requeridos para seguir operando. Entonces proceden a su liquidación. Hablamos también de los tipos de corporación que podemos referirnos, por ejemplo, al sector que pertenecen, por ejemplo, primario, secundario, terciario, cuarternario o quinario. Sin embargo, una sociedad de responsabilidad limitada, los participantes no son comerciables, por ejemplo, en la bolsa de valores. Aquí estamos hablando prácticamente pues de forma muy breve que una corporación, entonces en términos coloquiales, una corporación pues va a ser esa empresa, ¿verdad? Y una de las características que tiene pues va a ser que está compuesta por distintas personas, por distintos individuos conformando la corporación, y a esto se les va a llamar gerentes. ¿De acuerdo? Hablando de una asociación, vamos a ver entonces que una asociación es una persona jurídica que se constituye mediante un acuerdo de 3 o más personas físicas o jurídicas legalmente constituidas que se comprometen a poner en común conocimientos, medios y actividades para conseguir unas finalidades lícitas comunes de interés general o particular, y que se denota de los estatutos que rigen su funcionamiento. ¿Esto qué quiere decir? Que entonces la asociación, a diferencia de la corporación, la asociación puede estar constituida por 3 o más personas, ya sean físicas o jurídicas. Es decir, pueden ser 3 personas, seres humanos, o pueden ser 3 personas morales o jurídicas, que serían 3 corporaciones. Pues hablando de las asociaciones, hay diferentes clasificación, que hablamos de las culturales, humanidades, ciencias, etcétera. Pero pues a estas, a diferencia de la corporación, como les estaba diciendo, estas pueden ser fundadas ya sea por personas físicas o personas morales. Hablando entonces de la fundación, las fundaciones son organizaciones constituidas sin fin de lucro, a diferencia de la corporación y de la asociación, que sí se persigue un fin económico. Por ejemplo, la corporación, un ejemplo, Coca-Cola. Esa es una corporación, una empresa, ¿de acuerdo? Que persigue un fin lucrativo. La fundación es sin fin de lucro, por voluntad de los creadores. Un
ejemplo más mencionado aquí en México, pues es el famoso Teletón, en donde varias empresas se reúnen para pues aportar a un mismo fin. Aquí nos dice que tienen afectado de modo duradero su patrimonio a la realización de fines de interés general. Nacen en virtud de un negocio jurídico fundacional que implica la concurrencia de dos elementos. 1. La declaración de voluntad de querer constituir una fundación y la atribución patrimonial o dotación, que pudiendo consistir en dinero u otra clase de bienes, ha de ser adecuada y suficiente para el cumplimiento de los fines fundacionales. Entonces aquí decimos que un ejemplo en México pues sería el Teletón. Hablando de una asociación, podemos poner de ejemplo una asociación contra el maltrato infantil o contra el maltrato de la mujer. Y hablando de la corporación, podemos mencionar cualquier empresa como ejemplo. Les decía Bimbo, Coca, Pepsi, etcétera. ¿De acuerdo? En el tema 3.5, hablando de la organización del Estado, nos dice que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es el documento que contiene las leyes que nos rigen actualmente. También es llamada la Carta Magna. Es importante saber que nuestra Constitución fue la primera en el mundo en incluir los derechos sociales. Los derechos sociales son obligaciones que el Estado tiene con la sociedad, como impartir, garantizar la educación, salud, entre otros. No todos los gobiernos son iguales. Hablamos aquí de dos formas principales de gobierno, la monarquía y la república. Dentro de la monarquía, es el poder del Estado que tiene una sola persona, que puede ser el rey, emperador o príncipe. Esta forma de autoridad se hereda de padres a hijos. Existen diferentes tipos de gobiernos monárquicos. El absolutista, por ejemplo, es aquel que el gobernante dicta y aplica las leyes, como era en Inglaterra en el siglo XV. El constitucional, que es aquel que la ley limita las decisiones del rey, como ocurre en Noruega o en Suecia. Y el parlamentario, que es aquel poder del soberano que está limitado por la participación de los representantes del pueblo, como sucede actualmente en Inglaterra. La república, bien, es el tipo de gobierno adoptado por la mayoría de los países actuales. México tiene un poder supremo que, como en todos los gobiernos republicanos, está dividido en tres poderes. Y lo podemos encontrar en el artículo 49 constitucional, en el cual nos dice que el supremo poder de la Federación se divide para su ejercicio en legislativo, ejecutivo y judicial. Dentro de las funciones del Estado, principales del Estado, son la función legislativa, que le es asignada al Congreso de la República y consiste en la creación, modificación o anulación de las leyes. El Congreso además tiene como función controlar al Poder Ejecutivo. La función ejecutiva le es asignada a diversos organismos encargados de administrar al Estado y ejecutar las decisiones del Poder Legislativo. Responde a un presidente de la República, jefe de Estado o primer ministro, dependiendo del régimen de gobierno del país. La función judicial le es asignada a la Corte Suprema,
que está dotada de la autonomía para administrar la justicia y debe dictar fallos en base a la legislación establecida del territorio. El poder legislativo está representado por el Congreso de la Unión, integrado por la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados. Los diputados se eligen directamente por el voto de los ciudadanos mexicanos y permanecen en el puesto por 3 años. Los senadores representan a los estados o entidades federativas ante la federación, que se eligen por voto directo y se requieren dos por cada estado y permanecen a su cargo durante 6 años. Los diputados y senadores se encargan de discutir y hacer las leyes. Todos pertenecen a diferentes partidos políticos para representar las diversas ideas, intereses y necesidades del pueblo. Pueden ser hombres o mujeres, siempre que sean mexicanos de nacimiento. Dentro de las principales facultades son elaborar las leyes que dirigen las relaciones entre los ciudadanos, aprobar los impuestos que se van a cobrar a los habitantes, aprobar los ingresos y los gastos del gobierno, que el gobierno hace en favor de la sociedad y aprobar algunos puestos públicos. Todas estas facultades y definiciones las vamos a encontrar en la Constitución Política a partir del artículo 50 al artículo 79. Hablando del Poder Ejecutivo, se conforma al presidente de la República. Él es elegido cada 6 años por voto directo de los ciudadanos y de las ciudadanas. Es quien se encarga de dirigir al gobierno basándose en las leyes que aprueba el Poder Legislativo. El presidente nombra como sus colaboradores más cercanos, es decir, los que forman parte del gabinete, a los secretarios de Estado. Hay 18 secretarías del Estado y 3 procuradurías. Las secretarías del Estado se encargan de administrar los programas de salud, turismo, educación, comercio, energía, la procuración de la justicia, la autónoma de la nación, el cobro de los impuestos y las relaciones con otros países. Algunos nombramientos los aprueba el Senado, como los de los procuradores, los embajadores y los oficiales del ejército. Hablando del Poder Ejecutivo, está citado a partir del artículo 80 al artículo 94 y citamos que el artículo 80 nos dice: se deposita el ejercicio del el Supremo Poder Ejecutivo de la Unión en un solo individuo, el cual se denominará Presidente de los Estados Unidos Mexicanos. Y por último, hablando del Poder Judicial, es aquel que está encargado de vigilar que se cumpla la Constitución y sus leyes y que todos los mexicanos tengan acceso a la justicia, sin distinción de raza, edad, sexo, nivel económico o religión. También tiene a su cargo la protección de las garantías individuales y sociales de los mexicanos. Otra de sus funciones es equilibrar las acciones del Poder Legislativo y el Ejecutivo. Este poder está formado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Tribunal Electoral, los tribunales colegiados, los tribunales unitarios de circuito, los juzgados de distrito y el Consejo de la Judicatura Federal. Estos los encontramos en el artículo 94 hasta el artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y hasta aquí entonces llegamos al tema 3.5, hablando de la organización del Estado. Pues espero que haya sido de utilidad esta explicación. Como siempre, les comparto el material de apoyo para que sea más fácil dirigirlo. Muchas gracias por su atención.